apóstol Diego Forero, pastor de la Iglesia de Nazareno, Hesperia, en California, autor del libro La hoja de la ruta. La hoja de ruta. Basándonos en Mateo 28:19, dice, haciendo discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Él nos va a guiar a través de su libro La hoja de ruta, explicándonos por qué la hoja de ruta. La hoja de ruta del plan de maestro pretende ser un documento práctico y sencillo para poner en marcha el plan de maestro, para trazar el camino para cumplimiento de metas mediante actividades o pasos de evolución. Bienvenido a todos a Café con Cristo. Bienvenido, pastor y reverendo Diego Forero. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, Ramón Elías, y gracias a todos ustedes por este bello programa que están teniendo todos los jueves a las 5 de la tarde. Para mí es un honor estar participando de esta conversación, de este panel tan bonito, y ver algunas caras conocidas por allí. Veo algunos, bueno, no todos los estoy viendo la cara, pero sé que hay algunos conectados, como la pastora Magali, como Ramón y Luzmeri también. Bueno, algunos por allí, está Basilia. Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir el tema de la hoja de ruta. Bueno, no sé si algunos de ustedes, voy a hacer un pequeño background de mis inicios y cómo estoy aquí en los Estados Unidos. Nosotros hace muchos años atrás estuvimos acompañando al pastor Adalberto Herrera en la iglesia del Nazareno de Cali, cuando era una iglesia pequeñita, una iglesia aparentemente sin porvenir. Yo recuerdo las muchas veces que los pastores Adalberto y Minelli sufrían porque la iglesia no crecía, sino que como que cada vez iba más para atrás. Y recuerdo todos esos días cuando nosotros nos reuníamos a orar para pedirle a Dios un avivamiento, para pedirle a Dios un crecimiento, y a la postre el Señor nos lo concedió. Yo tuve la oportunidad pues de acompañar a los pastores Herrera desde que la iglesia era bien pequeñita hasta que la iglesia ya tenía alrededor de 8,000 miembros más o menos cuando nosotros salimos de Colombia, que fue en diciembre de 2006. Ya la iglesia estaba arañando los 6,000 asistentes a los servicios semanales. Hoy en día, si no estoy mal, según me ha dicho el pastor Alberto, son como unos 15,000. Bueno, antes de la pandemia. Ahora con la pandemia ni sabemos cómo estén las cosas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, pues la iglesia con mayor crecimiento y la de mayor número de asistentes a los servicios semanales en todo el mundo de las iglesias del Nazareno es la iglesia de Cali. Y con mi esposa y mi familia, pues nos vinimos para acá, para los Estados Unidos, a una ciudad pequeñita que se llama Hesperia. Está en el sur de California, y aquí no existía nada, no había ninguna iglesia hispana en la iglesia donde nosotros llegamos. Esta mañana me comentaba Luzmeri que ella pensaba que nosotros habíamos llegado ya a una iglesia establecida, pero no, nosotros llegamos a una iglesia 0 kilómetros. De hecho, el primer servicio público que hicimos, nada más me acompañaba mi esposa y mis 2 hijos. Y fue algo muy lindo, porque poco a poco hemos venido trabajando, aplicando los principios del método del plan del maestro, y gracias a Dios, en el día de hoy, nuestras reuniones semanales antes del COVID superan las 200 personas, y hemos plantado ya, con la iglesia que estamos dirigiendo, hemos plantado ya 4 iglesias que han nacido de la iglesia de nosotros, justamente trabajando con el plan del maestro. La razón por la cual escribí el libro de la hoja de ruta es porque comenzamos un movimiento aquí en los Estados Unidos bajo la dirección del doctor Roberto Hodgson, que es el director de Ministerios Multiculturales para la región de los Estados Unidos y Canadá. Comenzamos a trabajar en la implementación del método del plan del maestro a nivel regional, sin ser una imposición, pero sí como una herramienta que ayudara a las iglesias.
porque pues nuestras estadísticas nos mostraban que la iglesia desafortunadamente, especialmente pues la iglesia del Nazareno, que es a la que servimos, estaba en decadencia. De hecho, las estadísticas de la última asamblea del 2016 nos muestran que casi todas las regiones del mundo crecieron y la única que no creció fue la región de los Estados Unidos y Canadá. No solamente no creció, sino que decreció. Hemos sido testigos de el dolor, la frustración de muchos pastores y de muchos de nuestros líderes al ver que la iglesia no prospera, que la iglesia se ha quedado estancada. Y esto es una realidad que no solamente es de la iglesia del Nazareno, sino que la vemos constantemente. He tenido la oportunidad de viajar por casi todos los estados de los Estados Unidos, dictando conferencias y en seminarios y estas cosas, y he podido palpar a primera vista cómo muchos líderes, muchos pastores están frustrados en todos los niveles y en todas las denominaciones, porque la mayoría de iglesias, perdón, porque la mayoría de iglesias se han estancado. Fíjense ustedes que, por ejemplo, no sé si ustedes conocían esto, pero el promedio de asistencia dominical a las iglesias en los Estados Unidos es de 50 personas. Una iglesia de 100 personas es una iglesia extraordinaria y una iglesia de 200, pues ni se diga. Por supuesto que también hay iglesias de miles de gentes, no podemos decir que no, pero en el promedio, sumando las peras con las manzanas, el promedio de asistencia a las iglesias en los Estados Unidos es de 50. Así que si una iglesia de 50 personas está en el promedio y muchos se dan por bien servidos con esa cantidad de asistencia. Ahora, el problema ni siquiera es la asistencia, el problema es que la iglesia como tal no está forjando discípulos que cumplan la gran comisión. Y ahí es donde está el problema principal de la iglesia a todo nivel. Repito, no solamente en la iglesia de Nazareno. Porque en los Estados Unidos, por ejemplo, se usa muchísimo más que en Sudamérica, por ejemplo, y en Colombia. Se utiliza mucho la escuela dominical como un medio para discipular a los creyentes. Pero la escuela dominical es básicamente una escuela donde se enseñan principios bíblicos y se enseña cómo ser un buen cristiano, pero no cómo ser un buen discípulo. Y ahí es donde está, creo yo, el problema principal de la iglesia, que no estamos forjando discípulos que cumplan la gran comisión. Entonces, a través del plan del tratamos de hacer es justamente suplir esa necesidad que se ve tan latente. De ahí que ya van yo creo que tenemos más de 100 iglesias aquí en los Estados Unidos, a las cuales estamos mentoreando a sus pastores y a sus líderes para el cumplimiento de la misión a través del plan del maestro. Y hemos visto iglesias que han superado a los 200 miembros rápidamente, y son iglesias que cada día se están multiplicando, porque no solamente se crece en tener más discípulos y en la cantidad de miembros o de asistentes a la iglesia, pero estamos creciendo en un nivel mucho más allá, que es el nivel de plantar nuevas iglesias. Cuando una iglesia planta otra iglesia, entonces la posibilidad de potencial de crecimiento de la iglesia es mucho mayor, porque las iglesias nuevas, estadísticamente, el grupo Barna hizo un estudio y dice que las iglesias nuevas son las iglesias que más rápidamente crecen. Por lo tanto, plantar iglesias tiene que ser una de las metas fundamentales para nosotros. Quiero compartir con ustedes, si me lo permiten, esta pantalla. No sé si están viendo la pantalla ahora. Ramón, ¿están viendo la pantalla ahora? Sí, pastor. Okay, muchísimas gracias. Voy a ir rápidamente a contarles. Algunos de ustedes probablemente ya conocen lo que es el plan del maestro y conocen quizá la hoja de ruta. El libro de la hoja de ruta para la gloria del Señor es un libro que está siendo utilizado por muchas iglesias en México, en Centroamérica, algunas en Sudamérica también lo están usando como material didáctico. El Seminario Nazareno aquí en los Estados Unidos, en sus programas en español, también lo está usando como material de estudio para los cursos de evangelismo.
y lo está usando también el programa ENTE, que es un programa descentralizado que tiene la región de los Estados Unidos y Canadá, y también lo están usando como parte de su material. También entiendo que el seminario Nazareno en Guatemala también está usando este libro como material de estudio, así que damos gracias a Dios por eso, porque nos permite a través de este material poder ayudar un poquito a la preparación de los líderes y de los futuros pastores de la iglesia. Voy a contarles rápidamente qué significa esto de la hoja de ruta. El nombre es, pues yo creo que cae de su peso, ¿verdad? Es básicamente un material que nos permite a nosotros ir caminando a través del plan del maestro. ¿Qué es el plan del maestro y cómo se hace el plan del maestro? No voy a hablarles directamente del libro porque pues quizá algunos de ustedes ya lo conocen y no voy a meterme tanto a escudriñar el libro, pero sí a contarles cuáles son los principios que están contenidos en el libro y que se refieren al plan del maestro. Lo primero es que la misión de la Iglesia del Nazareno, que es hacer discípulos semejantes a Cristo, nosotros tenemos toda la iglesia y de hecho yo creo que no solamente la misión de la Iglesia del Nazareno, pero es la misión de toda la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos que propender por hacer discípulos semejantes a Cristo en todas las naciones. Ese fue el mandato que nos dejó Jesús como discípulos. Ahí en Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que esta es la tarea, esta es la misión de la iglesia. El problema para muchos es que nosotros nos quedamos cortos en la misión. Aunque esta es la misión de la iglesia del Señor, la iglesia se ha quedado corta, porque quizá nosotros vamos y hacemos discípulos, y quizá nosotros los bautizamos, pero el problema es que olvidamos que los discípulos tienen que ser formados para ir a hacer nuevos discípulos. Y ahí es donde está el punto de estancamiento de la iglesia, porque no hay discípulos que estén ganando a nuevos discípulos. La mayoría de iglesias dejan la labor evangelizadora en el pastor o en un grupo de personas de la iglesia que regularmente son las personas de mayor edad, los ancianos de la iglesia que son los que hacen evangelismo. Y aparte de evangelismo lo hacemos a la manera antigua, llevando flyers, llevando papelitos, llevando hojitas para compartir con la gente en la calle. Por eso el efecto quizá en los días de hoy no es el esperado. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos todo este tipo de cosas. El plan del maestro se llama el plan del maestro porque fue el plan que trazó Jesús. Y ese mismo plan que trazó Jesús fue de cierta manera el que usó Juan Wesley por allá en el siglo XVIII, cuando la iglesia en Inglaterra y en las Islas Británicas y en la parte sur de Europa estaba en una decadencia terrible. Se creían muy legalistas, muy moralistas, pero la iglesia estaba en una decadencia espiritual tremenda. Esto fue debido al movimiento francés, cuando vino la famosa Revolución Francesa de 1700. Ese movimiento que fue golpeó duramente toda la sociedad europea, porque la gente con ese racionalismo empezó a dejar de lado las cosas de Dios y a mirar a Dios como algo intrascendente. Y entonces todo estaba decayendo en Europa en aquella época. No solamente la piedad, no solamente la compasión, no solamente en los aspectos religiosos y espirituales, pero también los aspectos sociales, porque al no tener ellos un norte espiritual, empezaron a tener decadencia moral y decadencia ética. Pero gracias a Dios, Dios inspiró a Juan Wesley y a un grupo de amigos de él, como su hermano también, Carlos, y George Whitefield, y ellos lograron implementar un sistema que luego fue conocido como el metodismo, y a través de ese metodismo ellos lograron levantar espiritualmente la vida de Europa. Y fue justamente ese movimiento el que vino a los Estados Unidos por allá a finales del siglo XVIII, cuando vino la colonización de los Estados Unidos. Así que ellos llegaron aquí y trajeron ese metodismo.
Fue, de hecho, el grupo que más rápidamente creció en el tiempo de la colonización. Los metodistas crecieron de manera impresionante, porque es que el método de Juan Wesley era diferente al método tradicional que la iglesia traía. Juan Wesley, como no tenía clérigos, es decir, no tenía ministros ordenados que hubieran pasado por los institutos para llevar el evangelio y ganar a otros, entonces lo que hizo Juan Wesley fue que comenzó a entrenar a los laicos. Los laicos son las personas que no tienen un nombramiento como clérigos, es decir, que no son pastores oficiales o ordenados. Y entonces él empezó a usar la gente de la iglesia del común, escogía líderes y ponía esas personas a cargo de grupos pequeños de 12, le llamaban las sociedades, y ellos empezaban a dirigir esos grupos pequeños, pero a dirigirlos de tal manera que estas personas se volvieran también promotores de ese mismo sistema o ese mismo método. Por eso se llamó el metodismo. Y eso creció impresionantemente aquí en los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, pues la iglesia metodista, que ha tenido varias divisiones, hoy en día junto con la iglesia bautista son de las denominaciones más grandes, y nosotros como iglesia del Nazareno somos un apéndice de esa iglesia, aunque no somos metodistas, sí somos wesleyanos porque nosotros seguimos las enseñanzas de las doctrinas de Wesley, que es la entera santificación. Así que de allí venimos nosotros. Luego el plan del maestro nació como digamos, un reacondicionamiento de lo que pasó con el metodismo de Juan Wesley, puesto en términos más modernos. Así que esa ha sido la gran bendición que el plan del maestro ha tenido, sobre todo porque a través del plan del maestro estamos logrando transformar vidas y lograr la multiplicación de la iglesia, que es lo que se está viendo, por ejemplo, tan grandemente en la ciudad de Cali o en la ciudad de Miami. El pastor Obed Jauregui tiene también una iglesia de cerca de 2,000 personas y trabajan 100% con el plan del maestro. Tenemos otro pastor, el pastor Eddie de León en Chicago, trabaja con el plan del maestro y ya tiene cerca de 300 personas en sus servicios. Ya de hecho tiene 2 servicios los domingos. Bueno, tenemos varios pastores. Otro pastor, por ejemplo, allá en Seattle, en Kent, específicamente en Kent, en Washington, está el pastor Gabriel. El pastor Gabriel también tiene una congregación muy linda trabajando con el plan del maestro, y varios estamos trabajando con el plan del maestro también en Luisiana. Está el pastor Florentino Murillo. Bueno, les podría nombrar muchísimos. Alberto Ledesma en Kansas City. Bueno, muchísimos pastores que están trabajando con el plan del maestro y han visto excelentes resultados con el sistema. Ahora, la visión entonces del plan del maestro es multiplicar la iglesia llevando a las personas de nuestra comunidad a desarrollar una relación personal con Jesucristo para que sean semejantes a Él y para que juntos podamos contribuir al cumplimiento de la gran comisión. Esa es la visión. O sea, nuestra visión es multiplicar la iglesia para cumplir la gran comisión, si lo dijéramos en palabras más cortas. Pero ¿a quiénes vamos a alcanzar? Vamos a multiplicar la iglesia llevando a las personas de nuestra comunidad, es decir, las personas que están cercanas a nosotros, cercanas a la iglesia y cercana a la vivienda de cada persona que hace parte de la iglesia del Señor, para que ellos aprendan también a desarrollar una relación personal con Cristo y ellos mismos se unan a nosotros para llevar a cabo esa gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones. El plan del maestro tiene básicamente 4 metas, así es como nosotros lo planteamos. La primera meta que tenemos es ganar más personas para Cristo para aumentar la asistencia de nuestros servicios. Si usted le pregunta a cualquier pastor si quisiera aumentar los servicios, le aseguro que levanta la mano y dice, sí, yo quiero aumentar la asistencia a nuestros servicios. Por eso hay tanta gente visitando a la iglesia de Cali, porque quieren ver qué es lo que está pasando allí, que han hecho semejante cosa tan inmensa. Entonces, la primera meta que tenemos es ganar más personas para Cristo para aumentar los servicios a la iglesia. Es decir, no se trata simplemente de ganar almas para Cristo, como hacen los evangelistas, que van y hacen un tremendo servicio evangelístico en un estadio, 50,000 personas llegaron nuevas a Cristo, pero luego no sabemos dónde quedan. Tampoco se trata de ir a ganar almas y dejarlas por ahí tiradas, que se defiendan a su propia manera. No, se trata de ganar personas, pero involucrarlas
con nosotros a nuestra iglesia, a la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos, porque allí es donde nosotros podemos cuidarles. Es como ir a adoptar un niño y traerlo a la casa para cuidarlo. Nosotros no vamos a adoptar un niño para dejarlo tirado en la calle. Vamos a adoptar un niño para traerlo a nuestra casa, para cuidarlo, para alimentarlo, para que crezca. Ese es básicamente el propósito. La segunda meta es consolidar la fe de los que asisten a la iglesia para que permanezcan fieles al Señor y conectados a nosotros. Fíjense ustedes qué interesante. Consolidar la fe de estas personas, es decir, afirmarlas en la fe, que ellos aprendan a tener fe en el Señor Jesucristo, que aprendan a conocer el poder del poder del evangelio, que aprendan a conocer el poder de la oración, que aprendan a conocer el poder de la iglesia como tal, para que ellos permanezcan fieles al Señor y también permanezcan conectados con nosotros. Así que la consolidación es ese punto de conexión que hacemos. Por eso trabajamos con células, porque las células son las que nos permiten mantenernos conectados unos con otros. Fíjense ustedes que ahora en este tiempo de pandemia, por ejemplo, las iglesias han estado cerradas por mucho tiempo y ahora se nos está permitiendo tener servicios al interior, pero con unos protocolos muy exhaustivos que no nos permiten tener ni siquiera más de 100 personas. Una iglesia de 50 personas, pues no tiene ningún problema, ya la hizo. Pero una iglesia como la del pastor Adalberto de 16,000 o 15,000 personas, está muy difícil que lo haga. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener conectada a la gente? Pues justamente a través de las células, porque las células son las que ayudan a consolidar esa fe de las personas. La tercera meta es discipular a nuestros miembros para ayudarles a crecer espiritualmente. O sea, no solamente los hemos ganado para Cristo y los traemos con nosotros, sino que ahora también los consolidamos en su fe para que mantengan conectados al Señor y a nosotros, y ahora los vamos a discipular para que maduren espiritualmente. Se discipulan a través de la escuela de discipulado, donde se les dan unas clases especiales. Regularmente nuestro programa dura un año y durante ese año las personas comienzan desde los principios doctrinales básicos y van a terminar en ese año aprendiendo a hacer evangelismo explosivo, aprendiendo a hacer evangelismo relacional, aprendiendo a pastorear a la gente, aprendiendo a desarrollar sus propios ministerios y aprendiendo a mandar, a enviar a otras personas a que cumplan con la gran comisión. Por eso es tan interesante el plan del maestro, porque el plan del maestro es integral. No solamente cumple con el evangelismo, sino que también cumple en una parte con el pastoreo de las personas, cumple con el discipulado, es decir, la enseñanza de las personas, y aparte cumple con enviarlos a que cumplan su ministerio. Eso es lo lindo. Y la última meta es esa, justamente, enviar a más personas al ministerio y a desarrollar más líderes para multiplicar la iglesia. Si nosotros discipuláramos 10 personas y las preparáramos, como estamos diciendo, estuvo muy bien y gloria a Dios porque nos ganamos 10 personas para Cristo, son 10 personas que se mantienen conectadas con nosotros, son 10 personas que han crecido espiritualmente, pero si nosotros no las enviamos a que cumplan la gran comisión, nosotros estamos negando la gran comisión. Y allí es el punto donde la mayoría de iglesias fallamos, que no estamos enviando a la gente a que cumpla con la gran comisión. ¿Y cómo lo cumplen? Pues cada líder que terminó, está listo, está preparado, vaya a abrir su propia célula, empieza a invitar personas y empieza a levantar de ahí nuevos líderes y multiplica el proceso. Es decir, por eso esto no debería parar nunca. Nunca la iglesia debería parar de crecer. Bien, ahora, ¿qué es el plan del maestro? Voy a mostrarles rápidamente en una gráfica qué es el plan del maestro. El plan del maestro es evangelismo. Yo les decía ahora que el plan del maestro precisamente nos permite evangelizar. ¿Cómo evangelizamos? Bueno, evangelizamos ganando no creyentes. Ganando no creyentes. Y esto se hace procurando que la iglesia se multiplique, ganando a los inconversos por medio del evangelio. Este es el punto más importante, el punto crucial, el punto de inicio de todo el proceso del plan del maestro. Todo comienza cuando nosotros podemos ganar creyentes, cuando podemos ganar creyentes nuevos, cuando podemos ganar personas. Me regalen un segundo, por favor, me prendes el aire, gracias. Cuando nosotros podemos ganar personas nuevas para Cristo, porque esto es lo que trae vida a la iglesia, esto es lo que trae
lo que trae, que hace que la iglesia se esté creciendo constantemente. Para que, déjame abierta la puerta, gracias. Hace que, perdónenme, para que la iglesia crezca constantemente. De lo contrario, la iglesia no va a crecer. Si nosotros no estamos trayendo nuevas personas a la iglesia, si no estamos trayendo gente nueva a la iglesia, pues la iglesia se estanca y se nos convierte en el famoso club de creyentes, en el famoso club de legalistas, en el famoso club de cristianos espiritualistas que no pasan por eso de 50 personas. He conocido tristemente iglesias muy lindas, con gente muy hermosa que sabe del Señor. Tienen 30, 40 personas, pero esas 30, 40 personas llevan 20, 30 años en la misma iglesia haciendo exactamente lo mismo. Cuando uno les pregunta cuántas personas han ganado ustedes para Cristo, ellos no saben eso. Cuando vienen, por ejemplo, porque nos han venido a visitar y cuando vienen a la iglesia y en un domingo hay 10 personas que reciben al Señor, entonces ellos se quedan aterrados, dicen, ¿cómo pueden hacer esto? Bueno, ni siquiera es que sea un milagro, es que es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de los líderes, tampoco es solamente el trabajo del pastor, porque yo como pastor no ando en la calle haciendo invitaciones, es la gente de nuestras células, los líderes de nuestras células que están trayendo y están ganando gente para Cristo. Por ejemplo, como testimonio les cuento, este domingo que reabrimos la iglesia después de mucho tiempo, tuvimos la gran bendición de tener 6 bautizos en la iglesia. 6 nuevos creyentes se bautizaron. Tuvimos personas nuevas llegando a la iglesia y tuvimos 2 familias nuevas que también vinieron a visitarnos a nosotros a la iglesia. Y estamos en medio de la pandemia. Cuando yo dije que íbamos a tener 6 bautizos, algunos pastores amigos de iglesias americanas se quedaban sorprendidos y decían, wow, claro, porque el problema es que muchos hacen muy bien las cosas y son muy lindos siervos de Dios, pero no estamos haciendo las cosas como Dios lo manda, no estamos cumpliendo con la gran comisión. Así que el primer punto del plan del maestro es el evangelismo, que se hace ganando a los no creyentes. Y esto logra que la iglesia se multiplique ganando a los inconversos por medio del evangelio. Luego viene el segundo paso, que es el pastoreo. Nosotros tenemos que pastorear a esas personas nuevas que llegaron al Señor. Fíjense ustedes, ¿cómo se hace ese pastoreo? Consolidando los nuevos creyentes, consolidando la fe de esos nuevos creyentes. Y el propósito de este paso es que los nuevos creyentes establezcan una relación personal con Jesucristo a través de mí y de la iglesia. Observen ustedes, y quiero hacer énfasis en esa palabra, a través de mí y de la iglesia. ¿Por qué a través de mí? Porque muchas personas en la iglesia, muy lindas, van y evangelizan y traen personas que vienen a la iglesia, pero los dejan allí en la iglesia botados y nunca les prestan atención, nunca los cuidan. Pues por eso es que mucha gente se vuelve para atrás o perdemos simplemente la conexión con ellos. Porque toda persona que llega nueva a la iglesia tiene que estar siendo pastoreada. Si la iglesia es grande, al pastor le queda imposible estar pastoreando físicamente a todas las personas. Nosotros los pastores, yo creo que a duras penas podremos estar pastoreando realmente 20 personas. De ahí para allá, estar pendiente de ellos todos los días, estar ayudándoles todo el tiempo es muy difícil. Y más cuando usted llega a 50 personas, más cuando tiene 200 personas. No los conocemos a todos, no estamos al tanto de todo lo que le pasa a todas ellas. Por eso es importante el pastoreo. Y luego viene la tercera etapa. Fíjense ustedes, la primera etapa es los no creyentes que se convierten a Cristo. La segunda etapa del pastoreo son esos nuevos creyentes que vinieron, que ahora los estamos conectando con la iglesia y con nosotros, estableciendo una relación con ellos. Pero luego viene la tercera etapa, que es la etapa del discipulado. Es decir, agarrar a esos nuevos creyentes y empezarlos a discipular. ¿Cómo se discipulan? Haciéndolos miembros de la iglesia, para que ellos conozcan las doctrinas de la iglesia, para que ellos conozcan quién es la iglesia y cuáles son las posibilidades que tienen ellos de desarrollar un ministerio dentro de la iglesia. El propósito de esto es que los miembros sean capacitados para desarrollar su carácter como discípulos semejantes a Cristo. Es decir, fíjense cómo vamos nosotros yendo más profundo en la formación y más alto porque van subiendo de nivel, digámoslo así, ¿no? O sea, las personas que ya son creyentes no se pueden quedar allí simplemente asistiendo a la iglesia cada domingo. Tenemos que ayudarles para que ellos avancen espiritualmente
y empiecen a madurar. Otro problema que se vive en las iglesias es que la gente llega a la iglesia y se sienta y ahí se quedan sentados, como decía mi abuelita, por seculam seculorum, por los siglos de los siglos. Y no pasaban de ahí. Y son asistentes muy fieles cada 8 días y son muy fieles con sus diezmos y sus ofrendas, pero nunca sirven a la iglesia, nunca sirven en ningún ministerio, nunca están haciendo nada. El plan del maestro lo que hace es que pone a toda la gente activa, pone a toda la gente a que se mueva, pone a unos a que sean, lo primero, lo mínimo que pueden hacer es ser líderes de una célula, pero todos tienen actividades por hacer. Entonces estamos capacitando a través del discipulado a esos nuevos creyentes para que desarrollen el carácter de discípulos semejantes a Cristo. Y luego viene la última parte, que es el ministerio. Vamos a la última etapa, digamos, de este desarrollo del plan del maestro. Este ministerio se logra a través de enviar a los discípulos. ¿A qué los enviamos? A que desarrollen sus propios ministerios para que se multiplique la iglesia. Es decir, cuando nosotros enviamos un líder a que abra una célula, esa persona ya tiene su propio ministerio. Muchas veces nosotros nos quedamos en el concepto de que el ministerio, un ministerio dentro de la iglesia, es el ministerio de ujieres, el ministerio de hombres, de mujeres, de escuela dominical. Y sí, son ministerios, pero hay un ministerio mucho más poderoso y el cual nos requiere el Señor, que es el ministerio de discipular a otros. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a desarrollar esos discípulos que lleguen a ser líderes, que lleguen a ser ministros, que lleguen a plantar iglesias. Hemos visto hace poco, precisamente nosotros aquí en Hesperia, uno de nuestros líderes de célula creció muy rápidamente con su célula, y esta hermana empezó con 2 o 3 en su célula y empezaba hablando con ellas por los laditos, y de repente Dios le dio gracia y empezó a crecer al punto de que llegó a tener 25 personas en su célula, exageradamente grande. Luego el esposo de esta hermana también empezó a discipular a los esposos de estas personas que iban con ella, estas mujeres, y también tenía un grupo como de 10. La cosa es que ya el grupo empezó a crecer y a crecer y a crecer, al punto de que en marzo pasado plantamos la última iglesia que hemos plantado, que es en la ciudad de Adelanto, en California. Hoy en día ya es una iglesia totalmente establecida, dirigida por 2 pastores que fueron líderes de nuestra congregación. También a otro lo enviamos a otra ciudad, de la ciudad de Riverside, para que iniciara una iglesia nueva también. Plantó otra iglesia. Así que así es como funciona el plan del maestro. Ahora, rápidamente, porque el tiempo se me va a acabar, para que tengamos un tiempito de preguntas o discusión, lo que ustedes consideren compartir. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar el plan del maestro? Y aquí voy rápidamente con esto. Lo primero que tenemos que hacer es ganar a otros para Cristo. Esto es evangelizar. O sea, el plan del maestro comienza ganando a otros para Cristo. Ya vimos que hay muchas formas de ganarlos a Cristo. Cuando ganamos a esa persona para Cristo, la tenemos que involucrar en el proceso. Es decir, invitarlos a su célula. Si usted se ganó una persona para Cristo, invítelo a su célula. Puede ser si usted no es líder de célula, entonces a la célula que usted asiste, pero invítelo para que empiece a involucrarse, para que se empiece a conectar con él o con ella. Luego consolídelos, es decir, relaciónese con esa persona, conozca a esas personas, trate de conocerlas en todos los sentidos, conocer su familia, hacerse amigo de ellos, para que se rompa ese hielo y ellos empiecen a tener una mejor relación. Luego de ese tiempo, usted los tiene que guiar y llevarlos a un encuentro con Jesús. Guíelos hacia Jesús. Los encuentros son un medio espectacular para que la gente conozca personalmente a Cristo, para que la gente limpie su corazón, limpie su pasado y puedan comenzar a tener una nueva relación con la gente que les rodea. Así que los encuentros son especiales. Así que cuando usted se gane una persona, guíela también para que vaya a su encuentro. Luego, disipúlelos. Es decir, tiene que cuidar a esas personas, tiene que ayudar a esas personas, tiene que amar a esas personas. Le repito, no las deje tiradas en la mitad del camino. Esté llamándoles constantemente. Si tienen necesidades, ore con ellos y por ellos. Trate de buscar recursos que le ayuden a esa persona, que esa persona sienta el amor de Cristo a través de usted, que esa persona sienta que usted tiene
misericordia, que esa persona sienta que usted está cumpliendo con lo que el Señor Jesús nos mandó ahí en el sermón de la montaña, cuando está hablando justamente de las bienaventuranzas, que nosotros seamos ese tipo de personas que mostremos el amor de Dios con hechos y no solo con palabras. Ahora, prepárelos, es lo que sigue, es decir, inscríbalos, llévelos a que se inscriban en la escuela de discipulado, porque ellos por sí solos no lo van a hacer, la gente le tiene pereza a esas cosas, más si ya están en cierta edad, ya no quieren participar de eso, dicen yo que voy a volver a la escuela después de viejo, o algunos dicen no, es que todavía estoy estudiando. Bueno, hay que orar y animarlos para que ellos también se inscriban en la escuela de discipulado y empiecen a formarse como discípulos. Luego, mientras están en el proceso, usted los puede unir a su red. Es decir, usted los va a llamar como parte de su equipo. Usted le va a decir, usted que ya está en la escuela de discipulado, usted puede ser parte de mi equipo. Y empieza usted a formar su equipo de 12, su grupo de 12 discípulos para empezar a preparar el camino para el ministerio. Después de equiparlos, usted tiene que entrenarlos, es decir, reunirse con ellos cada semana. Esta reunión es vital, una reunión semanal con su equipo, preferiblemente presencial. Obviamente que en esta época no se puede, pero preferiblemente presencial. Y mientras tanto, no lo podamos hacer, aunque sea por Zoom. Acuérdense que el Zoom es gratis por 45 minutos. Entonces, reúnanse con ellos cada semana para animarlos, para desafiarlos, para contarles cómo están, para fijar metas, porque ese es otro punto. Cuando usted les ponga tareas a sus discípulos, supervíselos, establezcanle y metas y revise sus metas. Es decir, por ejemplo, cuántas personas, por ejemplo, el famoso, la oración de 3, que es tan bonita, orar por 3 personas para que vengan a la iglesia. ¿Estás orando por ellos? ¿Qué estás haciendo para que ellos vengan? Todo eso es muy importante para ayudarles a ellos a desarrollar su ministerio. Y por último, cuando ya están listos, envíelos a que se multipliquen. Ahora, si ustedes ven aquí, esto es como un ciclo, ¿no? Es un ciclo que no tiene fin, porque usted los envía a ellos a que vuelvan y hagan el mismo proceso con otras personas. Por eso es que el plan del maestro nunca nunca para, y la iglesia nunca debería crecer, dejar de crecer. Pero esto requiere algo muy importante, que es la oración. Ore sin cesar para que sea fructífero. Si nosotros no estamos orando en cada uno de los aspectos del plan del maestro, nosotros no vamos a ver ningún resultado. Esto es un plan que se hace a través de la oración. La oración ha sido el único medio a través del cual nosotros podemos desarrollar discípulos que sean efectivos. Ahora, aquí termino con esto. ¿Cuáles son las metas de un líder? Un líder, cuando ya ha terminado el proceso, ya lo estamos enviando, la primera meta que tiene este líder es que tiene que abrir o iniciar su propia célula abierta. Es decir, una célula evangelística, donde vienen personas de los vecinos, familiares, amigos, y se reúnen en la casa a compartir un tema. Él es el facilitador del tema, hace la discusión del tema y ora por la gente. Una vez ya tenga consolidado su grupo en la célula, entonces tiene que pasar al siguiente nivel, y es levantar líderes de esa célula abierta, empezar a levantar líderes que ya están en la escuela de discipulado y que empiezan a tener sus propias células. Entonces, cuando usted es un líder de célula que tiene discípulos que ya tienen células, usted está en el segundo nivel, que es tener nuevas células para sus discípulos. ¿Sí ve cómo se va creciendo la red? Luego, el tercer nivel es una célula cerrada. Cuando ya tiene 3, 4, 5 líderes que tienen células, que hacen parte de su equipo, entonces usted inicie su propia célula cerrada. Es decir, una célula de discipulado, una célula de liderazgo, donde usted va a estar desafiando y animando a esos líderes. Y el último nivel del líder es cuando ya el líder inicia su equipo de ministerio. Es decir, es un líder que ya tiene una red de ministerio. Tuvo su célula, ahora tiene una célula cerrada y cada uno de sus líderes tiene células. Entonces, a eso se le llama una red de ministerio. Y así fue, por ejemplo, como inició la iglesia en la ciudad de Adelanto, la última iglesia que hicimos, porque empezamos a formar una red y los discípulos empezaron a tener células y los discípulos de esos discípulos empezaron a tener sus células y ya de repente son 60 personas que crecieron muy rápidamente. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que a través de las células no necesitamos un local para hacer iglesia. Usted puede tener 10, 12 personas y eso es una iglesia.
y después va juntando todos los grupitos que usted tiene y ya tiene 50, 60 personas para plantar una nueva iglesia. Así que, pues básicamente esto es lo que quería compartirles acerca de lo que es el plan del maestro y cómo estamos trabajando con esto, cómo hemos trabajado con la hoja de ruta. Les repito, la hoja de ruta básicamente lo que hace es describir con mucho más detalles todo este proceso del plan del maestro. Ha sido una gran bendición para muchos. De hecho, quiero contarles algo que no sé si ustedes sepan. El nuevo director global de la Iglesia del Nazareno, el nuevo director global de la Escuela Dominical y Discipulado, el hermano Scott Rainey, él apenas comenzó hace un par de años, es el nuevo director global, y él fue pastor en la iglesia de Houston, la primera iglesia del Nazareno en Houston. Y resulta que me llevé la grata sorpresa el año pasado que estuve conversando con él, de que su iglesia en Houston llevaba el plan del maestro. Así que hablé con él porque me sorprendió una exposición que nos dio y tenía todas las bases del plan del maestro exponiéndolas. Claro, desde el contexto global y el contexto americano. Entonces, cuando yo le pregunté a él acerca de esto, me contó, me dijo, sí, nosotros llevamos el plan del maestro en la iglesia en Houston y me parece que es un plan excelente. Entonces, pues esto me deja a mí un gozo en el corazón porque siento cada vez que el plan del maestro primeramente es inspirado por Dios, aunque obviamente reconocemos que hay muchas cosas que se han traído de otros lados y digamos, en un principio específicamente se contaminó y se contagió de muchas cosas externas y muy contrarias, por ejemplo, a nuestra doctrina de la Iglesia del Nazareno, pero con el tiempo se ha venido depurando, se ha venido limpiando. El trabajo que hicimos aquí en los Estados Unidos a través del comité del plan del maestro precisamente fue ese, depurar un poquito todos los conceptos doctrinales del plan del maestro para poder presentar un modelo que se ajuste a nuestros principios doctrinales de la Iglesia del Nazareno. Y hoy en día, pues, les repito, estamos trabajando con esto y veo que Dios está abriendo cada vez más un espacio propicio para que podamos usarlo, especialmente en estos tiempos del COVID. Ahora con el COVID, muchos se preguntan qué podemos hacer. Pues la iglesia actual, si en el sistema antiguo no puede seguir funcionando, porque si antes solamente nosotros discipulábamos en el interior de la iglesia y evangelizábamos en el interior de la iglesia y todo lo hacíamos al interior de la iglesia, pero resulta que ahora ya no podemos ni discipular a nadie porque no hay clases de escuela dominical ni clases de discipulado, no podemos tener reuniones. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo para conectarnos con nuevos creyentes? ¿Cómo estamos haciendo para conectar a la iglesia? Pues el único medio de conexión que tenemos hoy en día son las células. Y fruto, por ejemplo, en el caso nuestro, de esas células, fueron los 6 bautizos que tuvimos el domingo. Esas personas vinieron de una célula. Yo no los fui a ganar, ni yo los fui a convencer de que se bautizaran. Fue la líder de una célula que ha trabajado con estas personas durante la pandemia y han sentido ellas esa necesidad de consolidar su fe por medio del bautismo. Y ahí están trabajando con ellas. Así que esto es algo que quería compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por permitirme compartir con ustedes estos principios del plan del maestro. Me gustaría, Ramón Elías, si es posible, que si tienen alguna pregunta o si quieren compartir algo respecto a este tema, pues estoy a su disposición. Muchas gracias, Pastor Reverendo Diego Forero, Pastor Forero, por explicarnos este hermoso plan, la hoja de ruta. En este tiempo vamos a darle 40 minutos o 50 minutos para los que tengan dudas o inquietudes. Le podemos hacer llegar al Pastor Reverendo Forero. Pueden activar los micrófonos y este es el tiempo de preguntas y respuestas. Pastor Forero, muy buenas tardes. Es un gran privilegio para nosotros tenerlo y ese tiempo que usted nos está dando verdaderamente es muy valioso. Una pregunta que quiero hacerle
parte del plan del maestro, quiero hacerle una pregunta acerca de cómo podemos nosotros adquirir su libro, porque a mí me pareció que es como un principio, ¿no? Es el mapa, ¿verdad? La carretera, para que nosotros, antes de empezar el plan del maestro, porque le da a uno la idea completa de lo que significa planear, no solamente qué vamos a hacer, porque o sea, todos queremos hacer todo lo que usted nos enseñó ahí, está todavía, como quien dice, demasiado precioso, pero necesitaríamos como que ampliarlo. Y me parece que su libro nos da el principio, nos da la estrategia de iniciar el plan del maestro. Entonces yo quisiera que si tal vez nos pusiera ahí en el chat, ¿verdad? Que nos pusiera por favor el link o de qué manera podemos adquirir su libro, porque en mi iglesia pues lo vamos a compartir con todos los hermanos. Y gracias hermano por ese tiempo. Y también otra pregunta que le quería hacer es, ¿cómo podemos aprender más de esto? ¿Usted está haciendo conferencias en su iglesia o nos podemos conectar así como estamos ahorita en un Zoom? ¿De qué manera nosotros podríamos aprender más? Amén. Gracias, Pastora Magali. Qué placer saludarle. Bueno, la primera pregunta acerca del libro. Bueno, pueden ustedes escribirme a mi email. Voy a ponerlo aquí en el chat. Ustedes pueden escribir a mi email. Ya se lo voy a escribir. Y me pueden a través de ahí solicitar los libros. Los libros los estoy distribuyendo directamente yo. Estaban siendo distribuidos a través de la Casa Nazarena de Publicaciones, pero ellos han tenido una serie de cambios y entonces ya ellos no están distribuyendo este tipo de materiales. Ya no están, de hecho, casi ningún material están distribuyendo. Ahora ya se llama The Foundry, ya tiene otro nombre y están como en otro nivel. Parece que gracias a Dios nos salvamos de que iba para la quiebra la Casa Nazarena de Publicaciones y pues tuvo un alivio, pero muchos de esos volúmenes que habían antes fueron sacados. Así que cualquier necesidad que tengan de sus libros, nada más me hacen el pedido a mí, yo les contesto por el email cuáles son los costos y cómo sería la manera de hacérselos llegar, con muchísimo gusto. La segunda pregunta, Pastora Magali, bueno, nosotros fíjense que estuvimos por creo que 2 años consecutivos yendo por muchas ciudades de aquí de los Estados Unidos, hicimos varias conferencias, inclusive en Canadá estuvimos también, estuvimos por todo lo largo y ancho dando las conferencias del Plan del Maestro y todavía seguimos haciéndolo, por supuesto. Estamos mentoreando también a algunos pastores que quieren implementar el Plan del Maestro. Constituimos una red de mentores, una red de pastores que ya están trabajando con el Plan del Maestro y que consideramos nosotros desde el Comité del Plan del Maestro que estaban capacitados para ayudar a mentorear a algunos otros pastores que tenían interés en implementar el Plan del Maestro. Así que también tenemos un grupo de pastores. Allí cerca de ustedes, por ejemplo, tenemos en Kent, en Pastor Ortiz. al pastor Gabriel. Pastor Gabriel, él trabaja muy bien con el Plan del Maestro. Ellos han venido, por ejemplo, a nuestros encuentros, ha venido con su grupo de líderes, de mujeres y de hombres, a participar en nuestros encuentros para conocer cómo lo hacemos y aprender un poco más también. Así que, pero a sus órdenes, hermana, cualquier cosa que necesiten, estamos a sus enteras órdenes para ayudarle en ese proceso, si ustedes están interesados, o le podemos asignar uno de estos mentores a nivel de la región que le puede ayudar y llevarle más de la mano. Tratamos de poner los mentores que estuvieran repartidos en las diferentes regiones, en las diferentes zonas de la región de Estados Unidos para que tuvieran más fácil acceso, ¿no? Porque a veces los pastores quieren ir a visitar la iglesia, entonces vimos muy bien, entonces pues no todos pueden venir a California, ni todos pueden ir a Miami por las distancias, entonces la idea era que tuviéramos diferentes puntos para que llegara más fácil. Pero sí, con todo gusto, hermano. Sí, pastor. Cuando usted habla de un pastor mentor, quiere decir, por ejemplo, si nosotros iniciamos el plan del maestro, nosotros, un pastor específico, usted nos asigna para que él nos esté dirigiendo, mentoreando, explicando,
Y o sea que va a ser nos va a discipular a nosotros. Sería su mentor, sería el pastor mentor. En este caso, pues porque está más cerca ustedes de Seattle, yo sugeriría al pastor Gabriel Ruiz. Puedo hablar con él para que él se contacte con ustedes, porque tenemos un procedimiento, ¿no? Y comienza básicamente desde la misma junta de la iglesia. La junta de la iglesia tiene que suscribir un documento donde diga que ellos quieren trabajar con el plan del maestro y están autorizando a su pastor a trabajar. Porque hemos visto que hay muchas veces el pastor quiere y el pastor se emociona y el pastor empieza a trabajar, pero viene la junta de la iglesia y le pone freno. Y entonces no lo deja avanzar y al final de cuentas como que todo el esfuerzo se nos cae. Entonces es muy importante también que la junta de la iglesia se vincule y esté también animada a trabajar con el desarrollo del plan del maestro. Gracias, pastor. Con mucho gusto, hermana. Pastor, una pregunta. Por ejemplo, las iglesias que todavía no tienen el plan del maestro, entonces, para poder comenzar es necesario, entonces, que haya un mentor y que las primeras personas vayan a un encuentro y pues realicen la capacitación. ¿O cómo sería el proceso para comenzar? Porque eso requiere una logística completa, ¿no? Sí, muy buena la pregunta. Es que justamente el plan del maestro, lo que no les gusta a muchos es que tiene mucho trabajo. No es una cuestión, y porque, como bien inclusive lo pusiste allí en la descripción cuando pusiste el flyer, el plan del maestro no es un programa más de la iglesia, porque las iglesias nos las pasamos de programa en programa. Un programa, se acabó el programa, iniciamos otro. No, el plan del maestro es un proyecto para toda la vida. Es un proyecto para desarrollar a la iglesia. No es una cosa que se hace 1 año, 2 años y hasta luego. No es algo que tiene que perdurar para siempre en la iglesia, porque es un proyecto de larga duración. Entonces, lo primero es que la visión del plan del maestro tiene que nacer en el corazón del pastor principal. Nosotros cuando estábamos en Cali, yo recuerdo siempre que muchas veces a nosotros nos llegaron, y Luz Mary quizás se acuerde, y Ramón, se acuerden que siempre nos llegaban a nosotros muchas personas con muchas visiones y teníamos tremendas conferencias en la iglesia y llenábamos la iglesia y nos enseñaron montones de cosas. Y yo me acuerdo que siempre a mí me mandaba el pastor Adalberto. El pastor Adalberto me decía, Diego, anda esas conferencias, Diego, anda eso, Diego, anda aquí. Y yo le traía toda la información al pastor Adalberto, pues nunca comenzábamos nada en serio, porque no había comenzado en el corazón del pastor. Hasta que no comenzó esta visión del plan del maestro en el corazón del pastor Adalberto, que era el pastor principal de la iglesia, esto no arrancó. Cuando él se enamoró de esa visión, cuando él sintió ese toque de Dios y decirle, esto es lo que tenemos que hacer, la iglesia no cambió. Siempre nos la pasábamos nosotros pivoteando de un programa a otro, de una cosa a la otra. Me acuerdo de la célula 100 y me acuerdo de cuando vino la hermana Naomi Downey, que venía de por allá de Singapur. El pastor Alberto hasta Singapur fue. Pero se vino con nada porque no pusimos en práctica nada, no hubo nada. Estuvo el grupo me acuerdo que estuvo el grupo de Rick Warren, estuvo en la iglesia, ¿se acuerdan? Estuvieron enseñándonos una iglesia con propósito, un método que ha sido exitosísimo en Estados Unidos y en el mundo entero. De hecho, la iglesia de Rick Warren aquí en California y aquí en los Estados Unidos es la iglesia más grande que hay en los Estados Unidos y trabajan con la iglesia con propósito. Y eso lo tuvimos nosotros allá en Cali y nunca arrancamos porque no nació en el corazón del pastor. Luego, ahí está la prueba de que la visión y cualquier visión, no solo el plan del maestro, llámele como le llame, si esto no nace en el corazón del pastor, nunca se va a adoptar y nunca se van a hacer los cambios necesarios en la iglesia para que eso llegue a funcionar. Así que el primer paso, Ramón Elías, a la pregunta que haces tan interesante es el pastor. El pastor tiene que ser el primero en adoptar la visión, llenarse por completo de la visión, conocerla, leer acerca del material, visitar iglesias, hablar con colegas, tratar de sacar la mejor información. Cuando ya esté convencido de que eso es lo que Dios tiene para su iglesia, entonces ahora sí tiene que empezar a orar para levantar el primer grupo de los líderes iniciales que tiene. Muchas veces ni siquiera los líderes que uno tiene en la iglesia ahora actualmente, antes del plan del maestro, ni siquiera esos líderes funcionan. No que no sean buenos líderes, digo que no funcionan para el plan del maestro, porque uno tiene que a ellos también
sumergirlos en esa visión. Si esos líderes, por alguna razón, no coinciden, no les gusta, no les parece, a lo mejor entrarán a regañadientes, pues porque les dijo el pastor que tenían que hacerlo. Pero si no tienen esa pasión por desarrollarlo, ellos no van a hacer absolutamente nada. Y entonces eso va a generar estancamiento. Así que no se trata de cualquier líder, sino de aquellos que adopten la visión y que quieran caminar con el pastor en esta implementación de la visión. Gracias, mi pastor. Reverendo Diego Porero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Algunos de ustedes son pastores, ¿verdad? Sí. Pastora Magali, ¿alguien más? A ver, aparte de la pastora Magali y la pastora María Victoria, ¿quiénes son más pastores? Me gustaría conocerle. El pastor Rigoberto. Sí. ¿Quién, perdón? Yo, Rigoberto Castillo, de aquí también de Vancouver. Oh, Rigoberto, ¿cómo está, hermano? Dios Muy bien, hermano. Aquí con la hermana Magali. Estamos en la misma área. Oh, gloria al Señor. Qué bueno, hermano. Primera vez que estoy tratando de aprender sobre el plan del maestro. Aunque ya lo he escuchado por muchos años, ahora queremos investigar un poquito más y pedir la dirección del Señor. Amén, hermano. Amén, amén. Eso, mire, hermano, lo que dije ahora, ese es el punto. A veces nos lanzamos porque, ay, que está de moda, que está muy bonito, que he oído buenas cosas y nos mandamos. Vamos a una conferencia. Mire, muchos nos pasó, muchos iban a nuestras conferencias y asistían a las conferencias, 2,000, 3,000 personas en esas conferencias. Y esos pastores emocionados hasta me decían, pastor, fírmeme el libro. Y bueno, y salían emocionadísimos a implantar el plan del maestro. Y a los poquitos meses estaban desilusionados porque no les había funcionado. Entonces le digo, no, hermano, es que esto no es así. Esto no, así no se construye el plan del maestro. Hay que iniciar desde abajo, desde la oración, desde pedirle la dirección al Señor, porque, miren, yo soy defensor del plan del maestro al 100%, pero yo sé también que este no es un plan que le cae a todo el mundo y no es un plan que le aplique a todas las iglesias. No todas las iglesias están preparadas para trabajar con el plan del maestro, aunque el plan del maestro funciona para todo tipo de iglesia, pero no todas las iglesias están preparadas para eso. Un pastor, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, un pastor, óigame al punto que él llegó, estoy hablando de un pastor americano, vino tan emocionado después de las conferencias que llegó a su iglesia y cambió el nombre de la iglesia. Ya no se llamaba la primera iglesia del Nazareno, sino que ahora se llamaba la iglesia del plan del maestro. Mire hasta dónde llegó. En un año se destortilló por completo. Desbarató la junta, desordenó la iglesia y finalmente la iglesia se le vació. Porque tampoco se pueden hacer las cosas a la fuerza. Por eso necesitamos la ayuda de Dios en la oración. Ahora, si usted quiere empezar con un equipo para mirar si esto es de Dios o no es de Dios y si lo pueden aplicar a su iglesia, comience con un equipo de intercesión. Busque su equipo de oración, sus compañeros de oración y dígale, vamos a orar por esto. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija si el plan del maestro es lo que Dios quiere para nosotros aquí y si lo vamos a poner en práctica. Acuérdense que cuando David estaba pasando problemas, cuando el rey David, ahí en el primer libro de Samuel, el capítulo 29, que estaba haciendo, casi lo matan a David a pedrada a sus compañeros después de que les quemaron a toda la aldea y se llevaron a toda la familia. Lo primero que hizo David, ¿qué fue? Consultar al Señor. Él se fortaleció en el Señor y consultó al Señor y le preguntó, Señor, ¿puedo perseguir a los que se llevaron a nuestras familias? ¿Vamos a rescatar a nuestras familias? Y el Señor le dijo, sí. Ok, yo creo que ese principio tenemos que aplicarlo siempre. No descanse hasta que lo alcance. Esa es mi máxima. Esa palabrita la imprimí hace mucho tiempo y quedó ahí en el libro. No descanse hasta que lo alcance. Pero, o sea, no descanse hasta que usted no alcance la respuesta de Dios. Pregúntele al Señor si usted puede desarrollar el plan del maestro y si Dios nos va a ayudar para que ese plan del maestro pueda funcionar en la iglesia. Así que es muy importante que tengamos en cuenta eso.
Por eso le animo, mi hermano Rigoberto, que en el nombre de Jesús ponga todo su equipo de oración en eso. Eso es lo primero que tenga que hacer. Y como digo ahí en el libro, a ver si lo tengo por aquí a la mano. A ver. No sé dónde lo dejamos. Excúsenme que por aquí lo tengo. Bueno, lo tenía. Bueno, luego se los muestro. Pero como dice, como digo ahí en el libro, el primer paso que hay que hacer es la oración. O sea, no haga nada si no ha orado antes. Y así tiene que ser con todas las cosas de la vida. Sujetemos todo en oración a Dios. No hay ningún proyecto que usted pueda desarrollar que lo pueda hacer bien a menos que usted lo haya sujetado a la oración. Ese es el principal paso. Pastor, ¿le presto el mío? Amén, hermana, gracias. Ya por aquí lo encontré. Estaba buscándolo al revés. Bueno, no lo encontré yo, lo encontró mi esposita. Sí, pero mire, aquí justamente en la hoja de ruta tengo la primera partecita cuando comenzamos, cuando digo prepárese, dice pare. Esto es lo primero. Es decir, ahí dice, no avance ni un milímetro. Estoy en la página 21. No avance ni un milímetro si antes no se ha presentado ante el Señor en oración y ayuno, buscando el plan de Dios para su iglesia. Pase el tiempo que deba pasar. No se apresure. A veces son semanas, a veces son meses o quizá años. Cuando sienta que Él le da el aval, ahora sí, muévase. No se quede quieto. Dios le ha dado la victoria, pues solo por su virtud se puede predicar, sanar, liberar, consolidar, formar el equipo, ganar almas para Cristo, consolidarlas, ubicarlas en grupos pequeños, disipularlas y prepararlas para ejecutar el plan del maestro. Así que ese es el primer paso. Antes que nada, antes que ir a hacer nada, tenemos que orar. Así que por eso el plan del maestro, aquí en la hoja de ruta nos dice eso, ¿no? La primera parte es prepararnos. Esta es la primera parte de lo que hay que hacer. Prepararnos debidamente para que las cosas fluyan de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. ¿Qué pasó con el sonido? Pastor Rigoberto, ¿le quedó claro lo que le comunicó el pastor Diego Forero, el reverendo Diego Forero? Sí, hermano, muy bien claro. Sí. Gracias. Y gracias por su pregunta, pastor Rigoberto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, una inquietud, un comentario? Siéntate en casa y cómodos. ¿Eso fue un avión o fue un carro? Fue un carro pastor. Que acá hay una avenida cerca, entonces eran los carros. Aquí ha crecido mucho, Cali ha crecido, entonces esto ya se volvió casi una avenida principal. Wow. Usted no era así. Yo quiero hacer un comentario. Yo pienso que el amor que tiene un pastor es precisamente por sus ovejas. El Señor siempre cuando iba caminando, iba hablando de la palabra, iba discipulando a la gente, iba enseñándole como hizo con sus apóstoles. Él los cuidaba, Él los alimentaba, Él los llevaba a todas partes, Él estaba pendiente de ellos. Yo pienso que el plan del maestro es como precisamente eso. Cuando nace un niño, cuando nace un bebé, el bebé no puede comer por sí solo. Nosotros mismos tenemos que alimentarlo. Un bebé hay que cuidarlo, un bebé hay que estar pendiente de él. Nosotros tenemos que cuidarlos. Ese es cuando nosotros ganamos una bendición tan grande que es un bebé. El ser madres, el poder nosotros tener o el ser padres, porque no solamente es la madre, es el padre y la madre.
que están pendientes de esa criatura. Entonces, cuando el Señor nos da el privilegio de tener ese bebé en nuestros brazos, es cuando nosotros empezamos a consolidarlo, o sea, a cuidarlo, a alimentarlo, estar pendiente de él. Nosotros no lo dejamos tirado. Nosotros no dejamos tirado a nuestro bebé. Así tiene que ser las almas que el Señor nos da. El Señor nos da, cuando el Señor nos llama a ser esos siervos de Él, independiente de que seamos pastores o no lo seamos, nosotros somos siervos del Señor. Porque cuando nosotros tenemos una célula o cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor o llevamos la palabra del Señor a cualquier rincón del mundo o hablamos de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, eso es lo que nosotros estamos haciendo, o sea, ganando esas personas para que las personas que vean nuestro testimonio se enamoren de ese Dios en el que nosotros creemos. Amén. Entonces, cuando nosotros ganamos todas esas personas, empezamos a cuidarlas, a enseñarles, empezamos a tener ese amor por ellas, a estar pendientes. Yo que he vivido tantas células que hemos tenido esas reuniones en casa, esas células, es una bendición. Tengo hermanas que han crecido grandemente en las células. ¿Por qué? Porque es un grupo pequeño, pero nos cuidamos el uno al otro. Se celebran los cumpleaños, se está pendiente de cualquier situación que tiene la persona, no solamente de una, sino de todo el grupo. Se enfermó alguien y todas van a cuidar a esa persona. O sea, ese precisamente es el amor de Cristo, mostrar lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón, cuáles son los cambios que realmente el Señor ha hecho en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle al mundo. Y después enseñarles la palabra. Eso es discipularlos, enseñarles cuál es el Dios en el que nosotros creemos, empezar a enseñarles a estudiar la palabra. Y después, para enviarlos, ¿para qué? Para que ganen otras personas ellos mismos, y ganan a uno y a otro y a otro. Y ¿sabes qué es lo más increíble y lo más hermoso de todo esto? Es que se comienza por el hogar. Empezamos a ganar al esposo, empezamos a ganarnos nuestros hijos, empezamos a ganar lo pastoral, ¿no? Lo que es el hogar en sí. Y eso es lo más hermoso. Se comienza desde el principio. ¿Qué tengo en mi casa y qué voy a dar al exterior? Eso es. Y yo, por ejemplo, soy enamorada, no porque sea la esposa del pastor Diego, ni porque yo sea pastora, pero yo vivo enamorada de eso. Porque uno da de lo que recibe del Señor. Y es el amor, es el estar pendiente de las personas. O sea, yo no me concibo sin servirle al Señor estando pendiente de la gente. No me concibo así. Yo todo el tiempo me doy en ese amor y lo hago porque amo al Señor y porque es mi pasión. Es mi pasión servir a los demás, poder hacer algo por las otras personas. Hay mucha gente que necesita, de nuestra misma familia necesita gente que necesita conocer del Señor. Necesitan agarrarse de ese Dios que un día nos rescató a nosotros, que un día dijo, hey, ven, yo necesito. Acuérdate que la palabra del Señor dice que son muchos llamados y pocos los escogidos. Y nosotros tenemos el privilegio de ser escogidos por el Señor. Y así tenemos que hacer con otras personas que sean también escogidas por el Señor, porque el mundo cada día está más perdido, más y más perdido, más hundiéndose en el hoyo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ir por esos perdidos, ir a hablarles de ese Dios tan grande y poderoso que nosotros tenemos, de ese Dios de los imposibles. Y eso es lo que es realmente lo que el Señor nos ha mandado. Ir a las naciones, ir a cualquier parte. A nosotros no nos tapan la boca, nosotros mismos nos tapamos la boca. A veces dicen, es que prohíben. ¿Quién te prohíbe a ti hablar? Nadie. Simplemente habla y el Señor va a colocar las palabras que tiene que colocar en tu boca. Amén. Yo tengo otra pregunta, pastor. Ahorita que habló la preciosa. Gracias. Pastor, le quería hacer una pregunta, pastor. Cuando están hablando de las parejas, ¿verdad? Aquí cuando estamos hablando de que la Junta tiene que estar de acuerdo también para apoyar el ministerio, también estamos hablando de la esposa o del esposo, según sea el pastor, para que pueda realmente caminar, porque la esposa va a tener las mujeres y los pastor varón va a tener los hombres. Entonces, esa es una pregunta, la importancia del matrimonio también, de estar juntos para empezar. Ahora, la otra pregunta es, en el caso como en mi caso, yo soy una pastora sola, ¿verdad? No tengo esposo.
Entonces, yo le preguntaba al pastor Obed, pastor, ¿yo qué hago para empezar? Entonces me dijo a mí, tú no eres una mujer, tú eres un pastor y por lo tanto tú puedes iniciar el plan del maestro y te podemos asignar un pastor mentor. Pero en mi caso, pues yo soy copastor, soy pastor asociado y con una iglesia canadiense y están los pastores canadienses que sí han ido incluso a Colombia, han ido 4 veces y están enamorados del plan del maestro, pero hablando de la Junta y hablando la iglesia de nosotros tiene muchísimos ancianos, de los canadienses, ¿verdad? Yo soy la adolescente de los ancianos, porque todos son más mayores que yo. Yo tengo 70 y ahí son para arriba, ¿verdad? Mi La hermana. pastora de jóvenes. Yo soy la pastora. Yo soy la de 70 y los demás son. Entonces, ellos se sienten como parados para empezar el programa porque no tienen más que solo seniors, ¿verdad? Solo adultos. Y en mi caso, pues sí, tenemos la iglesia bastante grande. En el aspecto tenemos 70 o 50 asistencia de gente joven, entre los 30 para abajo o 40 para abajo. No tenemos 50, 60, solo de 40 para abajo jóvenes. Entonces, yo en mi caso, pues no puedo. Yo me gustó, lo aprendí y me encanta. Tengo todos los libros, pero no lo he podido adoptar porque soy el copastor. Entonces, oren por mí para que los pastores me den la salida a mí, la junta y los, porque yo sí tengo la pasión, pero necesito la autorización de la junta, más de los pastores, que sería senior, los pastores son matrimonios, los dos son pastores, y entonces sí, me ha sido un poquito difícil, como decir, empezar yo solita. Hermana Magali, perdóneme una pregunta. Usted dice que ellos están enamorados del plan del maestro. Entonces, ¿cuál es el problema que le ponen para arrancar? Porque la iglesia con tantos ancianos, ahí no aplica el plan del maestro. El plan del maestro no está para, aunque también trabaja con ellos, pero ellos ya no, sobre todo si llevan tantos años en el evangelio, ellos ya no van a arrancar. Aparte, esos viejitos se van a empezar a morir, como está pasando con muchas iglesias, y entonces la iglesia se va a morir porque se acabaron, porque no hubo renuevos, porque no hay avivamiento en la iglesia. Y si usted tiene familias jóvenes, ahí es donde está la semilla para el futuro. Entonces, si ellos, la pregunta que le hago pues es, ¿cómo dice que ellos están enamorados y por qué no le permiten entonces arrancar con el plan del maestro? Bueno, como yo tenía un poquito de problemas de salud, yo creo que ellos están más preocupados de mi salud que de otra cosa, ¿verdad? Pero yo sé que sí podría yo, incluso tengo varios líderes estudiando con el pastor Neri, ¿verdad? En los cursos de ENTE, y tengo varias personas, tengo como 7 personas estudiando, preparándose para laicos o para diáconos o pastores. Pero sí, yo no sé, hay algo que está pasando que les pregunto y trajeron los libros, ellos trajeron todos los libros de Colombia, de Cali y los han impartido, o sea, se han dado como escuela dominical. Todos los libros ya los vimos del plan del maestro como escuela dominical. Ese es el problema, hermana. Perdóneme, hermana. Ese es el problema, porque es que este material se enseña como material de escuela dominical. Eso no sirve. Hay que enseñarlo justamente intencionalmente. O sea, el material del plan del maestro se tiene que enseñar para el plan del maestro, para formar discípulos que hagan discípulos. Porque si usted lo da como clase de escuela dominical, claro, esto funciona perfectamente. Y todo el material de Cali o el que usted agarre de Oviedo, el que quiera. Pero no cumple el propósito para el cual fueron escritos, porque esto fue escrito para formar el carácter de discípulos que hagan discípulos. Entonces, las personas reciben eso como una clase, pero nunca se les lleva a la práctica. Mire, voy a poner un ejemplo, y perdóneme que le interrumpa. No, está bien, pastor, gracias. Pero fíjese, hermana, que es interesante esto. El pastor de Chicago, el pastor Eddie de León, me dijo una vez muy triste que había tenido su grupo inicial de 40 discípulos y habían terminado toda la escuela de discipulado. Y me dijo, yo la hice tal como me la enseñaron porque utilizó el material de Obed. Y lo hice tal cual. No me aparté de nada y lo enseñé tal como es. Me dice, pero hoy no tengo sino 5 células. Y están chiquiticas, están raquíticas. Me dice, entonces yo no sé qué pasa, yo no sé en qué fallé. Entonces le dije, ok, tú, ¿qué pasó con los líderes? Cuando ellos terminaron su curso, cuando se graduaron, ¿ellos abrieron sus células?
Me dijo, no querían abrirlas, uno no quisieron, no, nadie la quiso abrir. Le dije, pues ahí estuvo tu falla. Porque no podemos decirle a alguien, usted gradúese si usted no tiene la célula. O sea, requisito para que se gradúe es que haya tenido su célula. O sea, abra su célula y ahora sí lo gradúo. Es un prerequisito, es como el médico que tiene que ir a hacer su rural para poder recibir su título. O el psicólogo que tiene que ir a hacer su internship, su práctica. Cualquier profesional tiene que ir a hacer su práctica para poder que le den su título. Así tiene que ser, porque esta es una academia. Entonces, los que están estudiando tienen que ir a poner en práctica lo que están aprendiendo. Abra su célula. Cuando ya abra su célula, entonces ahora sí lo gradúo. Entonces, con él lo que hicimos, la estrategia que hicimos con el hermano fue que les dimos un reentrenamiento. Obviamente no requería todo el proceso completo de nuevo, pero sí un reentrenamiento. Entonces hicimos unas conferencias con ellos y les llevamos esas conferencias y volvimos a reentrenar a los líderes. Les dijimos, ok, de aquí para adelante ustedes no pueden salir de aquí sin abrir su célula. Tienen 3 meses para abrir su célula. Hermana, para la gloria de Dios, hoy en día el hermano tiene 30 células, un año después, 30 células. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que duplicó la asistencia a la iglesia al punto de que ahora tiene 2 servicios los domingos. Entonces, ¿por qué? Porque las células funcionan, porque las células traen la gente nueva. Entonces, ese es el punto. Entonces, no se trata de que estos cursos se den así como clases de escuela bíblica, sino que hay que darlos como lo que son. Intencionalmente son para formar discípulos. Si no lo hacemos así, pues estamos perdiendo el tiempo y estamos gastando dinero y un material muy interesante que se desvanece en el camino. Por eso es importante que si usted, por ejemplo, mi sugerencia fuera que usted también hiciera lo mismo, un reentrenamiento con estos líderes, volverles a hacer un reencuentro, un reentrenamiento para ellos y decirles, ok, es que el propósito no era simplemente que llenaran la cabeza de información, sino que ustedes vayan a poner en práctica lo que saben. Entonces, enseñarles cómo se hace la célula y empezar a animarlos y a desafiarlos a que cada uno tenga su célula. Le aseguro que la explosión se va a dar en el nombre de Cristo Jesús. Sí, gracias, pastor. Y la importancia de la célula es de que la gente a veces tiene miedo, pero por ejemplo con el pastor Obed, lo que hacen en la célula es revisar el mensaje del pastor del domingo. O sea, ellos no tienen que dar clases ni sí, agregarle nada. Eso es la célula. La célula simplemente la célula el líder de la célula es un facilitador que ayuda a la discusión del tema que se trató el domingo para ir más profundo, para que la gente lo internalice, para que la gente le ponga conciencia a eso. Entonces, por eso nosotros predicamos por series. Yo, por ejemplo, predico series cada mes. Yo no predico temas sueltos, sino que predico series. Por ejemplo, ahora todo este semestre, el segundo semestre del 2020, estoy predicando acerca del Sermón del Monte. Hasta noviembre me voy a ir con el Sermón del Monte. Y vamos capítulo, verso por verso, analizándolo y estudiándolo y poniéndolo en práctica. Y entonces lo que se hace en la célula es que se analiza el tema, vemos cómo se puede aplicar ese tema a nuestra vida personal, oramos por las necesidades de los demás, pero así vamos creciendo todos juntitos. Y no tiene nadie los líderes no tienen que andar inventándose ningún tema, ni tienen que ir yendo a ninguna escuela a estudiar nada. Vamos todos centrados bajo la misma dirección. Sí, eso es importante. Cuando saben que solo es una hora nada más, que no tienen que estar ni comida ni todo eso, que es solo concentrado, ¿verdad? En revisar el mensaje del pastor, se trata también es de la unidad, pues es lo que hace la relación entre el discípulo, ¿verdad? Y sus discípulos en el tiempo de la célula. Muy hermoso, hermano, sí. Ese es el tiempo de conexión, ese es el tiempo y es importantísimo. Especialmente nosotros los que vivimos por acá, hermana, que mucha gente vive solita. No tienen la familia cerca y no pueden ni siquiera ir a ver a su familia si es que no tienen documentos legales o cualquier cosa. Es tan difícil, entonces la gente necesita sentir el calor, la coinonía de la iglesia, los hermanos, las hermanas que oran juntos, que se preocupan por ellos, que les ayudan. Es una nueva familia, la familia de Cristo. Pastor. Muchas gracias, pastor. Mucho gusto, hermano. Pastor, yo quería como profundizarme más. Entonces, yo entiendo así, primero la pasión del pastor, después la célula, y yo creo que tener unos líderes prospectos que deseen
acompañar al pastor, ¿verdad? Para poder comenzar esa misión, el proyecto para toda la vida, que es el plan del maestro. Porque si no hay un liderazgo prospecto o en la mira, pues el pastor va a estar divagando a quién escojo o con quién voy a trabajar, ¿no? Sí, claro, por eso, Ramoncito, mira, por eso es muy importante que sigamos el modelo de Jesús. Por eso se llama el plan del maestro, que ese fue el plan de Jesús. Jesús se pasó toda la noche orando para escoger a sus discípulos. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es eso. No vamos a escoger a cualquier discípulo porque es mi amigo, porque es muy bonito, porque es el que más dinero da, porque es el que mejor habla, porque es el que más tiempo lleva en la iglesia, porque no, si ellos no están en el plan de Dios, no los podemos escoger. Así que antes que nada, como estamos hablando ahora con el pastor Rigoberto, el punto es en oración, ir a buscar quiénes son. Que Dios nos muestre qué personas son. No tienen que ser 12. Acuérdense ustedes que hasta que yo me vine de Colombia en el 2006, Adalberto no tenía 12, tenía 7. Nunca tuvo 12, los 12 los vino a tener ahora hace poquito. Así que no tiene que ser 12, es un número mágico, ni es un número milagroso. 12 es un número porque Jesús no tuvo más que 12. Y yo siempre digo, si Jesús no pudo con más de 12, menos nosotros. Así que ahí está el punto, ¿verdad? Pero usted puede arrancar con 3, con 4, con 5, pero que los que Dios le ponga en su corazón. Entonces, el plan que nosotros siempre sugerimos es que cuando ya Dios se los haya revelado en oración, usted va y habla con cada uno de ellos individualmente. Invítelo a comer, invítelo a tomarse un cafecito y dígale, mira, este es el proyecto que Dios me ha mostrado, esto es lo que nosotros queremos hacer, le cuenta todo el proyecto, como un proyecto, y le dice, y he estado orando y Dios me dirigió hacia ti, quiero invitarte a saber si tú quieres unirte a nosotros en este proyecto. Si es una persona que siente el llamado de Dios, pues va a decir, amén, pastor, aquí estoy a sus órdenes, o déjeme yo oro también para buscar la dirección del Señor. Y hace eso con cada uno de los que Dios le mostró. Cuando ya tiene la aceptación de ese grupo de 5 o de 12, los que fueran, entonces ahora sí se reúne con todos. Hace una reunión con todo el grupo que dijo sí, se juntan todos para orar y para exponer de nuevo la visión. Les cuenta todo este proceso del plan del maestro y los vuelve a animar y dice, ok, estamos listos, entonces vamos a hacer ahora un pacto con Dios para que juntos vamos a trabajar para implementar el plan del maestro en la iglesia. Entonces ahí es cuando viene el siguiente paso, que es que pues todos tienen que ir a un encuentro, porque tienen que ir a vivir ese encuentro, tienen que desarrollar ese encuentro y para que ellos después sean los que dirijan los siguientes encuentros. Tienen que conocer todo el plan desde el principio. Mira, a las personas que trabajan en compañías grandes, por ejemplo, los que trabajan en McDonald's, para que usted sea un manager en McDonald's, tiene que aprender desde lavar platos, limpiar los pisos, abrir y cerrar la puerta. No puede ser un manager, no puede ser un gerente de un restaurante a menos que usted conozca todos los oficios. Entonces es bueno que nosotros también aprendamos todos los oficios. Y en este caso, que los que están comprometidos también se comprometan a desarrollarse y a desarrollar, conocer el plan del maestro, porque ellos son los que lo van a dar después. Quizá no necesitan un año porque si ya están un poco preparados no van a necesitar un año completo. Entonces, hagámoslo más condensado para que sea en 3 meses, pero que en 3 meses ya estén listos. Cuando ya están listos, entonces ahí es cuando lo lanzamos. A ver si, permítanme. Bueno, todo eso está escrito aquí en el libro de la hoja de ruta, ¿no? Pero quiero buscar, a ver si lo tengo aquí, un papelito que tengo, que es el que es la guía de lo del plan del maestro. Permítanme un segundo. Ok, aquí lo tengo. No sé si lo alcanzan a mirar bien. Wow. Ok, este es un inserto que yo le pongo a cada libro, pero aquí está la hoja de ruta en una página. Si ustedes ven aquí, allí dice cómo comienza. Miren ustedes, ahí va avanzando. Dice pare, la mitad. El pare es para la oración, no haga nada hasta que Dios no le haya dicho que sí. Okay. ¿Correcto? Luego sigue. Y miren lo que dice en la última parte, en esta última parte.
¿Lo pueden ver? Se los voy a leer. Dice, escoja su tripulación. Miren, arranca diciendo, prepárese. Luego pare para orar. Luego entienda el mapa, es decir, entienda el plan del maestro, qué es, cómo se come y a qué sabe. Luego escoja su tripulación, es decir, escoja el equipo con el que usted va a trabajar, que es lo que estamos hablando. Luego, aquí arribita, dice qué debe hacer con ellos. Llévelos a pasar por todo el proceso, por ganar, consolidar, discipular y enviar, que pasen los que aprendan a conocer todo el proceso y luego envíelos. ¿A qué los va a enviar? Que se suban a bordo para subir a toda la iglesia. Todo eso está escrito aquí en el plan del maestro, aquí en la hoja de ruta. Si ustedes lo tienen, van a poder ver ahí que todos esos pasos están aquí en el plan del maestro. Aquí está, entienda el mapa completo. Luego está, escoja la tripulación. Aquí está, justamente está la respuesta a lo que estás preguntando. ¿Cómo escoger esa tripulación? ¿Cómo escoger el equipo inicial que nos va a acompañar en el viaje? Luego dice a bordo. Suba. ¿A quiénes? A los viajeros. O sea, a la iglesia. Hay que subir a la iglesia. A toda la iglesia hay que empezarla a subir. Pero para eso necesita usted toda la tripulación. Y luego sí está el póngase en marcha. Ahora es cuando usted empieza, después de eso, empieza a invitar a la congregación, a los encuentros, ¿verdad? Luego también hay que prestarle atención a las señales del camino. Hay gente que no va a querer caminar, hay gente que le aburre, hay gente que no quiere trabajar, hay gente de la iglesia que no quiere ir a un encuentro. Bueno, pues igual tenemos que cuidarlos. Luego viene el punto de revisar y hacer mantenimiento. Hay que estar revisando constantemente y engrasando la maquinaria. Hay líderes que se nos cansan, líderes que se bajan del bus, líderes que se vuelven rebeldes. Entonces, por eso tenemos que estar haciendo ajustes constantemente. Así que aquí, pues por eso es básico este librito, porque nos enseña todas esas preguntas mínimas que tenemos acerca de cómo implementarlo. Allí funciona. Gracias. Pastor, en el caso de que estamos hablando de, van a haber personas que van a trabajar, ¿verdad? Que nosotros podamos aprender y entender de que los que no quieran participar, pues siempre son congregación y se les van a animar, y solamente los que verdaderamente, para que no nos frustremos de que nos digan que sí porque somos el pastor, sino que pues no están disponibles todavía, probablemente todavía, o tal vez nunca, pero que siempre van a estar en la congregación y que no... Son hermanos y hay no que como, amarlos y hay que cuidarlos y hay que alimentarlos y son miembros de la iglesia. Eso no se pueden desechar ni dejarlos de atender. no como los de la derecha, el plan del maestro, y los de la izquierda, los que no quieren, ¿no? Las ovejas y las cabritos. No, aquí todos son ovejas. Lo que pasa es que hay unos que no les gusta, no lo entienden, porque es de reconocer, hermana, que hay trabajo en esto. Hay trabajo. Si usted mira a los líderes de célula, por ejemplo, nosotros vemos los líderes de célula cómo trabajan arduamente. Y eso que yo les pido, por favor, no tengan más de 10 personas o 12 personas en su célula. Pero pues aquí está, por ejemplo, hermana Julia, es una hermana de nuestra iglesia, Dios le bendiga, Julita. Conocemos a la hermana Anita. Anita es una de nuestras líderes, pero qué barbaridad, esa mujer sí se mueve. Y ella se mueve con las maestras, con las mamás de los niños que están en las escuelas. Y ha hecho una cadena de amigas impresionante. Y se ha ganado un montonón de gente. Ella fue la que justamente trajo esas 6 personas para bautizar el domingo. Y esta hermana se mueve, que es una barbaridad, y anda pendiente de todas y que le hace falta, y que mire, y pastor, mire que oremos, y pastora que mire que acá, que todo el tiempo estaba funcionando, trabajando con ellas. Eso es lindo porque esa pasión por las almas, como lo decía ahora mi esposa, es la convicción que nos da el Espíritu Santo de poder ayudar a la gente que está en necesidad. Pero es cierto, hay unos que no pueden, no quieren, no se atreven. A esos hay que seguirlos amando y ellos poco a poco se van animando y otros definitivamente se quedan rezagados. Pero la iglesia empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer.
Oh, Hermano, como usted está diciendo que algunos tal vez no van a entender el plan de maestro, no van a querer participar. Usó la palabra, algunos se quedan rezagados. ¿Cómo en realidad se trata con esto? Porque en realidad estamos llamados a pastorear, ¿verdad? A los que quieran ser pastoreados, pero el plan de maestro no elimina a algunos, o sea, no hace sentir a algo que no son parte de ello y que no pueden continuar siendo parte de la iglesia, y no que habrá alguna manera como continuar discipulándolo y cuidándolos a ellos. Y, Claro, hermano. uh-huh. Es que fíjese, hermano Rigoberto, excelente pregunta. Porque usted lo dijo, el plan del maestro no discrimina a nadie, no hace acepción de personas. Aquí no es que los que tengan capacidad de líderes, esos son los únicos y los demás los echamos afuera. No, no, no. No, 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 mire. La iglesia empieza a fluir y empieza a llegar nueva gente y empieza a multiplicarse y empieza a servir. Entonces, los que estaban sentados, que no querían hacer nada, al ver que está llegando gente nueva y que los nuevos son los que están llevando la bandera, entonces dije, bueno, ¿y yo por qué no? ¿Por qué a mí no me ponen, por ejemplo, a abrir un culto? ¿Por qué a mí no me ponen a orar? ¿Por qué a mí no me ponen en un servicio? Usted dijo que usted no quería. Y el mover nuevo de la iglesia es en esto. Si usted quiere, hermano, bienvenido. Así nos pasó en Cali. Y a mí me pasa a mí cada rato. Mire, yo he tenido que arrancar con mi grupo de mis discípulos. Yo no sé cuántas veces he tenido que arrancar. Casi de cero. Porque se me bajan del bus, se enojan o cualquier cosa les pasa y salen volando. Entonces, pues bueno, ahí aplicamos lo que dice Juan capítulo 15, ¿verdad? Que Dios, para que seamos fructíferos, también poda. Entonces, esas son las podas que hace el Señor. Pero nosotros, nuestro deber como pastores es cuidar a toda la congregación, tanto los que quieren como los que no quieren. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que muchas iglesias han hecho es que han cambiado el concepto de escuela dominical que teníamos de antes, que eran las famoso usar el sendero de la verdad o usar esos materiales que antes teníamos, que no estoy diciendo que sea malo, de hecho yo he escrito varios artículos del sendero de la verdad, pero me parece buenísimo además, pero no se trata de eso, sino que han cambiado la escuela dominical y ya no dan escuela dominical, ahora dan esa escuela de discipulado, pero con intención, no como material de escuela dominical, sino con la intención de preparar nuevos líderes. Entonces, la gente que quiere escuela dominical, pues va a tener que ir allí. Entonces, una vez un pastor me decía, ¿y qué hago? Porque hay gente que quiere escuela dominical al estilo anterior. Yo le digo, ok, pues déles clase de escuela dominical al estilo anterior, porque ellos también merecen atención. Ellos también quieren así, pues déles así. Así que él tuvo que tener clase de escuela dominical, escuela de estudio bíblico, para los que no querían otra cosa, y para los nuevos y los que sí querían entrar, les dio las clases de la escuela de discipulado, que era diferente. Pero después con el tiempo, al ver ellos que la gente que estaba en la escuela de discipulado ya eran líderes de célula, ya tenían más actividades, ya hacían más cosas, dijeron, no, nosotros también queremos eso. Entonces dijeron, no, nos queremos meter con el plan del maestro. Entonces empezaron a trabajar. O sea, es una dinámica que va agarrando la iglesia, ¿no? Y no desechamos a nadie. Gracias, hermanos. Yo me retiro. Bien, hermano Rigoberto, gracias por sus preguntas, muy valiosas. Que el Señor le bendiga. Amén. Pastor, bueno, yo otra pregunta. ¿Tú piensas, o bueno, tienes planeado hacer una conferencia acerca de la hoja de ruta en algún tiempo? Mi hermano, ya acabamos los ciclos de las conferencias que teníamos programadas aquí en Estados Unidos y Canadá, que dimos por varios años, estuvimos haciéndola, pero siempre estamos dispuestos a dar las conferencias a donde sea necesario. Si hay algunos pastores, por ejemplo, veo que la hermana Magali y el hermano Rigoberto que están en la misma área, si están interesados, podemos hacer una conferencia que puede ser vía Zoom. Ahora, no es una sola conferencia. Por ejemplo, en el caso de lo que usted mencionaba, hermana Magali, sería hacer un reentrenamiento con sus líderes. Entonces podemos pensar en hacer un reentrenamiento y tendríamos un programa de reentrenamiento, cosa que en un mes pudiéramos tener unas 4 conferencias para hacer un reentrenamiento con ellos, específicamente en lo que es el manejo de las células y cómo trabajar con las células. Así que siempre está la puerta abierta, Ramón, para lo que sea, cualquier necesidad que haya.
De hecho, ahora estamos trabajando inclusive en otro proyecto con la región. Tengo el honor de ser parte del Comité Regional de Liderazgo y Desarrollo Ministerial y estamos escribiendo un libro. También estoy escribiendo parte de ese libro. Si Dios permite, el otro año va a salir y va a ser justamente acerca de liderazgo. Y vamos a estar también dictando conferencias acerca de esto, ¿no? Pero no estamos hablando del liderazgo normal del que siempre se habla, sino liderazgo hacia la misión. ¿Cómo podemos dirigir la iglesia al cumplimiento de la misión? Pero pues, como les digo, estamos dispuestos a cualquier necesidad que haya. Si podemos servir, ahí estamos atentos. Sí, pastor. Por ejemplo, a mí me gustaría que nos invitaran a los retiros, a las conferencias. Aquí no es fácil para nosotros hacerlo porque es más fácil que viajemos a que lo preparemos, ¿verdad? Porque es la dinámica. Después es bien largo para que le explique, pero sí, yo he llamado a otras iglesias de que hacen el plan del maestro para que nos inviten y pues no recibí respuesta de que me dieran a mí los horarios, los días, porque tenemos que planear con tiempo. Y no he tenido ni la respuesta de la invitación ni fechas para poder nosotros planear, porque yo incluso quiero llevar tenemos muchos jóvenes y eso es lo que con los que he estado trabajando y están trabajando muy bonito en la iglesia, pero yo sé que si van a su retiro, yo los preparo antes de ir al retiro con la conferencia, yo sé que sería muy importante para nosotros, pero necesitamos que haya algo donde nosotros planeemos con tiempo el ir. Nosotros podemos ir a California, ya muchos tienen papeles y podemos viajar para allá. Ok. Porque habrían dos posibilidades, mi hermana. Creo yo que podríamos hacer algo. Por ejemplo, una de ellas es, para que usted no tenga que venir, no sé si se pueda, que ustedes, porque no le entendí esa parte, pero nosotros podemos ir allí. Es más fácil mover uno que mover 20. Y usted se puede juntar con el pastor Rigoberto y otras iglesias ahí, se juntan en un lugar y hacemos la conferencia para todos. Como la dinámica que hemos hecho es que son las 3 conferencias, las hacemos entre el viernes y el sábado. Pues hacemos una conferencia el viernes en la noche, y las otras 2 conferencias el sábado en la mañana. Cosa de que el sábado en la tarde ya se acabó todo y todo el mundo se puede ir para sus iglesias sin ningún problema. Así que así es como ha sido la dinámica. Entonces podemos hacer esas 3 conferencias, yendo allá mucho más fácil, como le digo. Podría ser, no tiene que movilizarse tanto. Y la otra sería, pues si quieren, si no pueden hacerlo allá por alguna razón. Sí, lo que me refería era a los retiros espirituales también, porque sí queremos invitarlos, sí, para que venga, pero los retiros espirituales son los que nos costaría a nosotros más preparar y especialmente darlos cuando no tenemos el conocimiento. Ok. Bueno, los encuentros, bueno, también, como le digo, es más fácil mover 1 o 2 personas. Yo podría ponerme de acuerdo con el pastor Gabriel Ruiz, de ahí de Seattle, y él y yo podríamos ir a ayudarles con el encuentro, sin ningún problema. Yo hablo con él y yo creo que él no va a tener ningún inconveniente en hacerlo. Y de paso, pues él podría quedarse encargado de mentorearles a ustedes en el proceso. O yo también lo puedo hacer desde acá, no tengo ningún problema, solo que ahora tengo más trabajo, tengo más cosas, un montón de cosas. Ahora estoy dirigiendo las iglesias de acá del sur de California y tengo más trabajo, a veces me complica un poquito más la agenda, pero no, con todo amor, tengo la disposición para ayudarle, hermano. Sí, entonces yo había hablado con la esposa del pastor Rigoberto, Gracia Castillo, para también hacer algo con las mujeres, ¿verdad? Con las mujeres en una conferencia así, de empezar el viernes y tener todo el sábado una conferencia con ellas para unirnos. Somos 3 iglesias, la mía que es bilingüe y la de Rigoberto es solo hispana, igual que la otra iglesia de Vancouver. Tenemos 3 iglesias en el distrito hispanas. Okay. Entonces, si pensamos hacer una conferencia, podemos invitar a su esposa y también o podemos hacerlo juntos con usted, pero sí nos encantaría que pudiéramos nosotros venir y tener el retiro espiritual, si ustedes lo vienen a hacer aquí también, ¿verdad? Sería verdaderamente algo preciosísimo para nosotros. Okay. Con nosotros. Claro que sí, mi hermana, claro que sí. Teníamos que mirar y hablar después cómo organizamos, pero por supuesto que mi esposa y yo estamos encantados de poderles ayudar. Con muchísimo gusto. Gracias, pastor. Gracias por su tiempo. Con mucho amor, hermano.
Hermanos, ¿alguien más tiene alguna duda? Siéntanse cómodos para hacerle las últimas preguntas al pastor Diego Forero, ya para terminar el ciclo. Bueno, pues, no, hasta el momento nadie tiene duda, no hay más comentarios. Bueno, Gracias a ti también, Ramón, por este trabajo tan arduo que estás haciendo y me alegro verte creciendo en todo lo que haces y te siga bendiciendo, te prospere en todos tus caminos y sigamos adelante, aunque estemos un poco distantes, pero estamos bien unidos, ¿verdad, Ramoncito? Y trabajando. Amén. Gracias, mi pastora. Hermana, ¿quieres hablar? Yo también antes de retirarnos, pues quiero darle las gracias a Ramón Elías por este tiempo, por la conexión. Gracias a todas las personas que participaron hoy. Gracias por su tiempo. Espero en el nombre de Jesús que haya sido por lo menos un poco claro lo que traté de decir en tan poco tiempo, pero de nuevo les repito, estoy a sus órdenes para cualquier cosa que ustedes necesiten. Muchas gracias, el pastor y reverendo Diego Forero. Muchas gracias por darnos la charla. Fue muy interesante y Dios estableció conexiones. Y eso es el plan de Café con Cristo. Esto viene del corazón de Dios. Y todo lo que yo hago es porque le pregunto a Dios qué quiere que haga y todo se va coordinando. Esto Dios lo hizo. La gloria sea para Dios. Amén. Gracias, mi pastor Forero, y gracias, pastora Magali, por participar y por establecer la conexión. Y a todos también gracias por participar, hablar y escuchar. Creo que vamos a orar y con esto cerramos el ciclo. Pastor, ¿nos permite o nos finaliza en colaboración, por favor? Amén, amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta conexión divina que hemos tenido en esta noche. Gracias, Dios, por la iniciativa de tu siervo Ramón Elías, porque eres tú quien nos ha inspirado, Señor, y gracias por cada persona que ha participado en esta noche, Dios. Sabemos, Padre, que si no fuera por tu gracia y por tu Espíritu Santo obrando en nosotros, sería imposible que nosotros pudiéramos sacar adelante cualquier proyecto. Pero dependemos de ti al 100%, Señor. Pido, Padre, que bendigas la vida de cada persona que en esta hora se conectó, que bendiga, Señor, a las iglesias, Señor, en cualquier lugar donde se encuentren, y que nos dé, Señor, la sabiduría para poder hacer que tu obra permanezca, Señor, y que tu obra se multiplique, que nosotros podamos llevar, Señor, muchos frutos para tu reino cada día. No permitas que tu iglesia muera, Señor, no permita que tus siervos y tus siervas se desanimen, Señor, sino por el contrario, que cada día sintamos más ese deseo de poder seguir adelante, de poder servirte mejor y de poder ganar almas para Cristo, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos. Gracias por escuchar la charla con Cristo y la hoja de ruta. Espero que les haya gustado y disfrutado este tiempo. Bendiciones a todos. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias. Que tengan feliz noche. Feliz noche a ustedes. Gracias, pastora María Victoria. Gracias, pastora Magali. Gracias, que Dios los bendiga. Una feliz noche. Bendiciones. Feliz noche.